Hola, buenas noches, estimados jóvenes caficultores. El día de hoy tengo el privilegio de acompañarlos como moderadora. Soy Rosy Rodesmo, egresada de la Universidad ER y actualmente trabajo en la Fundación Condo Café en el proyecto Jóvenes Caficultores. Sean bienvenidos a la clase 4, la cual es procesos de fermentación del café. Asimismo, recordarles que mañana es su graduación, por lo cual les recuerdo que se pongan al día con sus asistencias. También es importante pues darles algunas recomendaciones para que aprovechen al máximo esta clase, las cuales preferiblemente que se conecten en una tablet o una computadora, verificar la conexión a internet. Si necesitan hacer alguna pregunta, tenemos el icono donde pueda levantar su mano. También recuerde anotar los datos más importantes y asimismo, muy importante, registrar su asistencia, ya que eso es lo que nos va a permitir tener constancia de que usted recibió la clase. También saludar a los chicos que nos ven desde otras plataformas como Facebook y Telegram. Un saludo para ustedes. Y bueno, y sin más preámbulos, yo los dejo con el ingeniero Julio, que es quien va a estar a cargo de impartir la clase, procesos de fermentación del café, y espero que la aproveche. Buenas noches. Esta clase y a ustedes también jóvenes por estar con nosotros, ¿verdad? Una clase, en la clase número 4, ¿verdad? De este curso de post cosecha y curso de post cosecha y calidad de café, ¿sí? Entonces, siempre recordarles, llenen esa asistencia que es muy importante para que ustedes puedan obtener ese certificado. Si tienen amigos por ahí que todavía no se han conectado, vayan enviándoles el mensaje. Escucho algo de ruido. No sé si me ayudas, Melvin, por favor. Ok, si tienen por ahí algún amigo que no se ha conectado, envíenle el mensaje, ya fue enviado al chat para que ustedes también, ¿verdad? Para que ellos también puedan disfrutar de la clase. Hoy tenemos una clase muy importante, jóvenes. Hemos venido de menos a más, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver todo lo que es fermentación, ¿verdad? Hemos tenido algunas clases de procesos de post cosecha, pero el día de hoy vamos a ver más específico ya lo que es el proceso de lo que es la fermentación, ¿verdad? Porque hay mucha confusión en cuanto a las definiciones, qué es fermentación, si existe fermentación aeróbica, si existe fermentación anaeróbica, qué es eso. Entonces hoy vamos a despejar algunas dudas. Espero, primero Dios, ¿verdad? Podamos cumplir con el objetivo de cumplir en esta hora, ¿verdad? Todo el tema que se trae el día de hoy. Bueno, recordarles que el día de mañana es su graduación. Así que pilas por ahí con su asistencia, llenen esa asistencia. Algunos ven la clase, pero no llenan la asistencia. Nosotros no podemos saber si usted está viendo su clase si no llena la asistencia. Es indispensable que usted llene la asistencia. De otra manera, nosotros no podemos tener un control y si no aparece en la base de datos con la asistencia llena, pues imposible que podamos enviarle el certificado porque el certificado está relacionado con su respectiva asistencia, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase. Ok, curso focalizado, post cosecha y calidad de café. El tema, como les venía diciendo, procesos fermentativos del café o procesos de fermentación en el cultivo de café. Mi nombre es Julio Hernández. Recuerde el correo consultas HN jóvenes caficultores @undocafeproyectos.com, ¿verdad? Objetivos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy en esta clase? Bueno, tenemos algunos objetivos por ahí que quiero que cumplamos. Primero, conocer el proceso de fermentación del café. Número dos, identificar cuáles son los factores ambientales que inciden en el proceso de fermentación para obtener la calidad en taza, mostrar los métodos más utilizados para realizar el proceso de fermentación del café, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar entonces. Primero, hay un pequeño diagrama acá para entender un sistema de beneficiado, ¿verdad? Inicia la cosecha, esa cosecha llega al beneficio, en el caso de que sea un beneficio
húmedo porque tenemos los diferentes procesos, ¿verdad? Proceso de lavado, pero también tenemos procesos en vía seca. Entonces, el sistema de beneficiado húmedo está lo que es la recolección de la cereza, ¿verdad? Y a la izquierda mía va lo que es vía húmeda, recibo del café, despulpado, desmucilaginado, que puede ser por diferentes vías, bioquímico, que es lo que hoy vamos a estar trastocando un poco, mecánico y químico. Bueno, lavado, ¿no? Después del desmucilaginado está el proceso de lavado. Una vez que ese mucílago es removido del grano, entonces obviamente se lava y esa carga orgánica no se debe estar lanzando a fuentes de agua, sino que deberíamos de estarla utilizando como fertilizante, ¿verdad? Por ejemplo, siempre les decimos que en caso de que ustedes tengan una compostera, una biofábrica, por ahí no sé, una compostera, un bocache, ustedes pueden aplicar esa carga orgánica que es muy alta en en algunos compuestos, por ejemplo, tiene un porcentaje de potasio de alrededor de 0,02% de potasio y eso pues en relación a la masa de pulpa es bastante elevado y obviamente eso va a depender muchísimo del material, ¿verdad? Que se esté utilizando, pero más o menos en promedio por ahí anda, según algunos estudios que se han hecho. Bueno, lavado. Café en pergamino. Una vez que ya tenemos el café lavado, entonces hay que secarlo, ¿no? Y una vez que se seca, pues hay que almacenarlo. ¿En qué porcentaje de humedad? Se debe almacenar en un 12% de humedad. Ahora, está la vía seca, que en esta vía la diferencia que existe es que no hay un alto consumo de agua como lo que es la vía húmeda, porque la vía húmeda primero, las malas prácticas que tenemos en el despulpado, ¿no? Al cosechar el café inmaduro, café pintón, incluso café verde, la fricción que debería hacer la máquina en el grano no es igual. Ese mucílago que trae el grano debería ser suficiente para hacer el despulpado sin necesidad de agua. Le aplicamos agua porque no cosechamos el café en su punto óptimo de maduración. Más adelante van a ir viendo qué es esto del punto óptimo de maduración. Para aquellos que pues son un poco más técnicos por ahí, hay un aparatito que se llama refractómetro que mide la concentración de azúcares, en este caso sacarosa, ¿no? Y hace una reacción ahí con la luz y eso nos mide el porcentaje de grado Brix o sólidos solubles, pues. Entonces mide los grados Brix y eso al final nos dice que pues los grados Brix aceptables, ¿verdad? Para cosechar el café anda entre 18 y 23 grados Brix. Ahí está en su punto óptimo de maduración, se cosecha y con eso pues nosotros despulpamos. Eso en ¿qué me asegura? Me asegura que hay una buena carga de mucílago que va a ayudar a desprender la concha, ¿verdad? Del grano, de la bayita de café y no necesitas agua. Entonces el grano ya sale despulpado. Pero cuando el café llega verde o llega pintón verde, incluso pintón maduro, ¿verdad? No tiene la carga orgánica o la cantidad, perdón, de mucílago y entonces cuesta un poco más que se dé ese proceso de despulpado. Desde ahí ya vamos viendo, ¿verdad? Que el beneficio húmedo tiene un mayor consumo de agua que el método por vía seca o el proceso por vía seca, que ya van a ver cuáles son. Luego de eso, como le aplicamos agua, ¿verdad? Entonces, luego de eso, ahí hay un poquito de agua que estamos perdiendo, se incrementa la huella hídrica, pasamos a lo que es el fermentado, ¿no? Que en el fermentado también se consume agua, no tanto en el proceso de fermentado, sino en el proceso de lavado, porque aplicamos tres aguas para quitar toda esa carga orgánica que quedó después del fermentado, que ya vamos a explicar muy bien el tema de fermentación. Entonces vamos a explicar muy bien cuáles son los tipos de fermentación y todo ese proceso, pero toda esa carga orgánica, porque al final lo que buscamos es quitar ese mucílago, se quita y pues se elimina con el lavado del café, donde ya se desprende del grano. Entonces se lava, la primera agua se utiliza, normalmente se debería estar utilizando o en pilas de oxidación, ¿verdad? O llevarlo de un solo a una bocacha, una compostera para aprovecharlo. Y tiene dos lavadas más. Entonces
la huella hídrica se incrementa, o sea, el consumo de agua se incrementa. Pero también está la vía seca. ¿Qué es la vía seca, Julio? Bueno, es simplemente que el café lo cosechamos, ¿verdad? En algunos casos se despulpa, cuando es honey o melado, se despulpa el café y se deja reposar con el mucílago. Hay algunos por ahí que hablan de 25% de mucílago, 50% de mucílago, 70% de mucílago, pero yo les digo, ¿cómo saben ustedes qué porcentaje de mucílago tiene? Bueno, hay por ahí algunos dicen, le damos tantas horas de fermentación y con eso queda en tanto. La verdad es que es bien empírico. Se debería utilizar un aparato como el Fermaestro para poder determinar la concentración de mucílago que queda en el grano, pero eso lo vamos a ver en la clase de procesos de post cosecha que se va a dar el próximo año. Ahorita solo quisiera mencionarles, ¿verdad? Que la vía seca tiene lo que es el café natural y el café honey, donde el consumo de agua es mínimo. El café honey sufre el despulpado y con la miel o con el mucílago se pone a secar, ¿no? Se coloca una secadora al patio, qué sé yo. Entonces, lo secamos y ahí sale el café honey. No sufre el proceso de consumo de agua, ¿verdad? O de lavado que tenemos en lo que es el convencional, ¿no? O la vía húmeda. El café natural solo lo cosechamos, no lo despulpamos, mucho menos lo fermentamos, entonces no lo lavamos, sino que lo llevamos directamente a la secadora y también reduce el consumo de agua. En pocas palabras, entre la vía seca y la vía húmeda, ecológicamente hablando, ¿verdad? El beneficio más grande que tenemos es la disminución de la huella hídrica. Se disminuye el consumo de agua y lógicamente la contaminación también. Pero como también es importante mencionar, ¿verdad? No todos los mercados, bueno, no es que en todos lados le van a aceptar a usted un café honey o natural. También para usted es más costoso seguramente, ¿verdad? Porque el café lleva mucho más tiempo en el secado que un café convencional. Las diferencias son bastante amplias en términos de horas porque uno tiene mayor masa, el otro tiene menos, por lo tanto uno va a secar, va a costar un poco más que se seque, tiene más humedad café natural y el honey en relación al café lavado, ¿verdad? Partiendo de ahí, tenemos esas dos vías, húmeda y seca. Quiero mencionarles también, ¿verdad? Métodos beneficiados por vía seca. Bueno, aquí estaban ya las definiciones. Tenemos requiere de poca maquinaria. em, ¿Sí? Vía seca, honey o natural. Clasificación y limpieza de las cerezas recolectadas. Las cerezas de café se extienden al sol o se hace uso de maquinaria. La calidad final depende del tipo de secado que se esté realizando. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los tres procesos, ¿verdad? Lo que es el proceso lavado. Tenemos el honey, ¿sí? Que está con el mucílago o la miel que le dicen las personas, pero se le dicen honey o mielado, y natural, que se queda con la cáscara. Y bueno, es café que cuesta un poco más secarlo porque lleva obviamente toda su anatomía ahí, entonces hay más humedad y eso lleva más tiempo. Por acá tengo un videíto que quiero mostrarles. Vamos a ver. Los caficultores saben que ¿Me uno de escucha, Rosy? Sí, ingeniero, sí se escucha. Ok, excelente, gracias. los procesos más delicados y que requiere de mayor atención por parte de los productores es precisamente el secado, porque de ahí se puede derivar muchas de las propiedades del grano, como el sabor y la calidad y también la aceptación que va a tener en el mercado. En este informe que les presentaremos aquí en la finca de hoy, hablaremos de tres tipos de secado. El primero de ellos se le denomina honey, el segundo natural y el tercero se le conoce como lavado o piscina.
Los métodos de secado natural empleados en el café son considerados económicos y amigables con el medio ambiente. Contribuyen con el enriquecimiento de los estándares mínimos de calidad del grano, pues su objetivo principal es impedir la proliferación de microorganismos que puedan deteriorar el producto durante su almacenamiento. Tenemos tres. Tenemos este que necesita mucho sol. Y tenemos el natural que también se necesita mucho sol, no necesita polisombra, pero sí mucha aireación. Como ven, le entra aire por debajo, le entra por los lados, entonces hay mucho aire. El natural también necesita mucha aireación y estarlo mezclando cada nada, mucho mezcla. Y tenemos que esos cafés, como el motivo de esos con piscina es que el embrión no se muera, entonces debe llevar polisombra, ese es otro proceso de secado. El primer sistema de secado se le denomina honey o enmielado. Su nombre proviene de la sensación pegajosa que se genera en los granos durante el proceso, que al final, como resultado, dan un sabor dulce como la miel. Como vemos acá, este es un Jones. ¿Por qué Jones? Porque es un café que lo cogemos, se descereza de una vez y no hay proceso de fermentación, no hay lavado. Como ven, es un café que llega directamente al secadero. ¿Por qué el color rojizo? Porque este café, el día que lo echamos a secar, no calentó el sol, no hubo sol. Entonces, el mucílago se rojió y pegó más al grano. Cuando se echa un café al secadero y hace un buen sol en ese día, el café queda un color más blanco, es diferente. Este segundo método tiene como finalidad conservar la cereza con el grano. El proceso, que no requiere de mucha inversión, sí exige al agricultor implementarlo en temporada seca, puesto que las lluvias no permitirían un secamiento uniforme y el agua podría ocasionar en los granos afectaciones irreversibles. A ver, también estamos implementando el café natural, con el fin de que el café se le encuentran más atributos al catarlo, a la hora de tomarlo, es muy sabroso. Pero también hay otro objetivo muy principal y muy fundamental, que es que como este no es lavado, no hay contaminación, menos contaminación. Y el natural, pues menos contaminación porque no hay pulpa, no hay mucílago, todo se seca todo. Entonces es muy importante en eso porque la contaminación es menos. Antes de que el grano sea sometido a la deshidratación, deberá pasar por un sistema de separación que ayuda a remover las hojas, granos verdes, hierba o cualquier otra suciedad que se encuentre entrelazada. El caficultor siempre debe tener presente la variedad, el suelo, el clima, la maduración, la fermentación y el lavado. El que más tiempo lleva es el que se seca con piscina, el que se seca con polisombra, es más el tiempo. El que tiene más trabajo de todos es el natural, el Jones. Y el natural, porque necesita mucho espacio para que esos granos de café se sequen uniformemente. Necesita mucho hacer esta mezcla, estarlo volteando hasta 2 o 3 veces en el día, para que esos granos no se fermenten, no se dañen. Los caficultores siempre están en la búsqueda de un proceso que genere mayor rentabilidad y estabilidad comercial. Sin embargo, es importante ofrecer un adecuado sistema de secado que brinde un aporte integral y fundamental a la creación del sabor y perfil de un café. Estos pueden manejarse 15 días de secados. Los naturales entre 20 días, más o menos. Los cafés que hacemos en piscina duran hasta 25 días. El proceso es más lento, el secado, porque tiene polisombra, porque el café durante la piscina adquiere mucha agua, entonces es eso, entonces es más lento. Según los estándares de calidad aplicados al café en Colombia, se han podido detectar 14 defectos en el grano, 10 de los cuales se manifiestan cuando los agricultores incurren en manejos que van en contravía de los establecidos para generar un café que pueda catalogarse como sobresaliente. Muy bien, espero que les haya gustado el video. Es una pequeña muestra eh, de los diferentes procesos, como les venía diciendo, ¿verdad? Que existen en el café, ¿no? Principalmente en lo que es la vía húmeda. Entonces, a veces me han preguntado si siempre estos procesos tienen los mismos parámetros. Él mencionaba algunas temperaturas por ahí, no siempre. Recuerde que eso va a depender de la zona, principalmente va a depender de la altitud, de la humedad relativa,
de la temperatura y la temperatura está correlacionada con la altura, ¿no? Entonces, bueno, va a depender, como les digo, de varios factores. No es porque yo esté en una zona alta, se va a secar igual que en una zona baja. Eso puede, como les digo, puede variar muchísimo. Normalmente en la zona baja el secado es un poco más rápido porque la temperatura es mayor que en la zona alta, la humedad relativa es mayor también, bueno, y todo eso. Entonces, qué importante es conocer que existen otros procesos, ¿verdad? No solamente el proceso vía húmeda o lavado. Métodos de beneficiado. Ya vamos a ir entrando en detalle para lo que es el tema de fermentación. Por vía húmeda, mantener limpio, ya vimos vía seca, ahora mantener limpio y en buen funcionamiento los equipos, no permitir que el café y agua al utilizar se contaminen, beneficie diariamente el café, procesar solo los granos maduros y sanos, despulpar el café inmediatamente después de recibirlo. Máximo, jóvenes, máximo 6 horas. Es lo máximo porque el tema es que si damos mucho tiempo al café después de cosecharlo, recuerde que hay unos microorganismos endófitos, o sea, están dentro del grano porque obviamente viven dentro de la planta y cuando nosotros cosechamos el café y lo tenemos en un ambiente donde está esa masa de café, lógicamente el proceso de fermentación comienza ahí y puede llegar a dañarse el café. Hay muchas cosas que pasan en ese momento, pero lo ideal es que cosechemos el café e inmediatamente hagamos el proceso de despulpado y luego fermentado y así sucesivamente. Bueno, sacar el café inmediatamente después de lavado. No dejemos residuos en la pila. Una vez que usted despulpó, fermentó, todo dentro, todo fuera, ¿verdad? Todo lo que metimos ahí, saquémoslo y traigamos algo nuevo. No estemos mezclando el café, porque eso genera daños también. Es importante que tengamos uniformidad en ese proceso. Muy bien, las fermentaciones, bien. Existe proceso convencional, ¿no? Como ustedes saben, despulpamos, introducimos todo el café despulpado en una pila y en esa pila pues se comienza a generar algunas reacciones bioquímicas que hacen que el mucílago se vaya desprendiendo del grano. Eliminar residuos y lavar las pilas una vez que tengamos todo ese proceso de fermentado ya listo, que más adelante vamos a ver punto óptimo de fermentación, métodos para determinarlo, etcétera. Entonces, eliminar todos los residuos anteriores y lavar las pilas. Todo dentro, todo fuera. Sacamos café, lavamos y volvemos a introducir. Altura, bueno, esto es negociable, pero algunos expertos dicen, con su experiencia, ¿verdad?, que 60 centímetros de altura es lo ideal para que no se estropee el proceso de fermentación. ¿Qué no es fermentación? Y aquí vamos entrando en algunos detalles, porque pues existen algunos debates por ahí, algunas personas que me dicen, no, pero es que mire, la fermentación, existe la fermentación aeróbica y la fermentación anaeróbica. En realidad no existe la fermentación aeróbica como tal. Y la palabra fermentación anaeróbica también es un error. ¿Por qué? Porque fermentación no necesita decir anaeróbico. Anaeróbico es sin oxígeno. Y la fermentación como tal, ya lo dijo Luis Pasteur, padre de la microbiología, al describir la fermentación como vida sin oxígeno. En pocas palabras, no existe fermentación aeróbica. Si existiera fermentación aeróbica, diríamos que existe una fermentación con oxígeno, pero en la fermentación no se da la existencia del oxígeno. Más adelante voy a ir explicándole, pero para que tengan una idea por acá, miren, tenemos control de carga. ¿Qué es fermentación? Dice, bueno, tenemos acá control de carga microbiana, pH, presión, temperatura, mucílago, microorganismos, se libera CO2, ácidos y alcoholes. Ok, diferencia entre oxidación y fermentación. Ok, la fermentación es el proceso químico de producir alcoholes, dióxido de carbono, ácidos a partir de azúcar. La oxidación es el proceso químico mediante el cual un compuesto se oxida en presencia de otro. Vamos a mencionar un ejemplo, ¿verdad? La oxidorreducción.
que es cuando el oxígeno entra en contacto con el carbono y forma CO2. Eso es uno de los grandes problemas que existen en el suelo, ¿no? Cuando rompemos el suelo, hay mucho carbono adentro, reacciona con el oxígeno y eso genera CO2. Hay CO2 que se libera también, que está adentro ya hecho un compuesto como CO2. Y también en el café existe la oxidación. En este caso, se conocería como una oxidorreducción, pero sí, la oxidación es un compuesto que en presencia de oxígeno sufre esta definición de oxidación, que no es lo mismo que decir fermentación. En pocas palabras, oxidación hay oxígeno, fermentación no hay oxígeno. ¿Qué es la fermentación? Entonces, el proceso químico de producir alcoholes, dióxido de carbono, CO2 y ácidos a partir de azúcares. ¿Quiénes se encargan de hacer esto? En una pila donde vamos a fermentar, ¿verdad? Que existe una fermentación convencional donde despulpamos el café, vertimos todo el café dentro de la pila. En las primeras etapas o las primeras capas de esos 60 centímetros existe oxígeno, obviamente porque no es una fermentación controlada. ¿Verdad? Es una fermentación que se va a dar internamente del grano, pero el proceso de eliminar el mucílago puede ser por dos escenarios o dos formas, ¿verdad? Una oxidación y la otra fermentación. La oxidación se va a dar en la parte superficial porque hay presencia de oxígeno y entonces va a haber una reacción química donde algunos compuestos se van a ir oxidando. Pero a medida que se va introduciendo a la masa de café, la cantidad de microorganismos que se encuentran están degradando todo ese mucílago que se encuentra en la masa de café interno y en esas partes bajas de la masa de café ya no hay oxígeno. Solamente existe un ambiente anaeróbico donde estos microorganismos están degradando los azúcares, ¿verdad? Están desdoblando lo que es sacarosa y bastantes disacáridos y los están transformando en monosacáridos, ¿verdad? Entonces están degradando estos azúcares y en la degradación de los azúcares que ellos están tomando para alimentarse, entonces ahí se liberan glucosa, fructosa y un montón de azúcares que se van generando, ¿verdad? Ustedes saben que los disacáridos se rompen en dos partes y quedan monosacáridos, pero también se liberan alcoholes, se libera lógicamente dióxido de carbono, como les venía diciendo, y se libera también ácidos. Estos ácidos son los que dan esa característica especial al café. Voy a explicar esto con un poco de detalle y espero darme a entender. El café puede tener excelente, un café puede tener puede entrar a una tasa de excelencia, puede ser un café de alta calidad, ¿verdad? Por su genética, primeramente, ¿verdad? Un café arábico puro como un geisha siempre va a ser superior que un catimor, como no sé, un 90, un café 90 que es la mezcla de un híbrido de Timor con un caturra. El caturra es arábico puro, pero se mezcla con el híbrido de Timor para generar un café resistente a la roya. Genera resistencia, pero disminuye calidad. Mientras que el café arábico puro, como un geisha, genera por su naturaleza genética, no porque es un arábico puro, es menos cafeína que el robusta. Recuerden que el híbrido de Timor es originario del robusta, menos cafeína que el robusta, es más ácido también. Y esa característica de palatabilidad hace que el catador, que tiene bien fino bueno, su aspecto organoléptico, él percibe muy bien estas cualidades del café. Dice, ok, este café tiene este sabor a mandarina, tiene este sabor a manzana, afrutado. Ahora, esto tiene que ver con la genética. Sin embargo, cuando yo tengo un café geisha y lo meto a una despulpadora ecológica que quita el mucílago del grano, no lo fermenta, sino que lo quita de un solo, ya lo da limpio, hay un beneficio que no se logra aprovechar. ¿Qué beneficio? El beneficio de la fermentación. Los microorganismos intervienen también en mejorar la calidad de ese café.
ese café, al meterlo a un proceso de fermentación, ¿verdad? Hay muchos organismos que están degradando los azúcares y están liberando ácidos que penetran el grano y mejoran o acentúan aún más esas condiciones organolépticas dentro del grano. En pocas palabras, no solamente la genética interviene. Antes se creía que la fermentación era solamente para eliminar el mucílago. Ahora, según algunos estudios en bioquímica, bueno, y de hecho, la gente que trabaja con vinos, pues sabrán obviamente más de esto porque son expertos en los temas de fermentación. Ellos saben muy bien qué tipo de microorganismo les va a generar ciertas cualidades de acidez, ¿verdad? En el vino. Entonces, esas características son las que se andan buscando también en el café. Cuando yo introduzco mi café de alta calidad, quizás no una variedad, como les digo, un arábico puro, un paca, un pacamara, y lo introduzco en una pila para hacer fermentación, la carga de microorganismos va a aportar ácidos que van a generar una mayor acentuación en la calidad de ese café. Y hacia ese punto, ya después de esta definición que les hice sobre oxidación y fermentación, espero haberme explicado, eh, vamos a entrar un poquito más a detalle sobre cómo se debe de realizar, porque no solamente existe el método convencional para fermentar, que es lo que están viendo aquí, ¿verdad? Por lo menos el método aquí de la izquierda, que es una pila de madera, tenemos una pila de plástico y acá una pila de concreto. Existen métodos que son totalmente controlados. Yo podría decir, ¿verdad?, que existen procesos de fermentación no controlados, semicontrolados y controlados. Cuando yo hablo de no controlados, estoy hablando de una pila como esta, porque yo ahí no controlo temperatura, no controlo humedad, no controlo pH, no controlo presión, no controlo nada. Simplemente estoy colocando mi café despulpado dentro de la pila y dentro de esa pila hay organismos que van a terminar de degradar el mucílago, luego lo lavo y punto. Para bien o para mal, estoy haciendo lo que puedo y al final voy a tener un beneficio porque tenemos microorganismos que van a intervenir en el café. Control no tengo, pero sí se puede tener control. ¿Cómo se puede tener el control? Con un método como este que ustedes ven acá, el de en medio. Se llama, vamos a colocar el puntero, se llama bioreactor, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Se mira todo extraño, ¿verdad? Hasta parece que fuera de una película por ahí, ¿verdad? De esas películas donde se generan fórmulas químicas y todo eso para poder, no sé, hacer un virus o establecer algo ahí, alguna cuestión media rara. En realidad, sí es un laboratorio y tenemos un bioreactor, que es como un cilindro hermético que tiene control de todas las condiciones de temperatura, de pH, todo eso, para manejar o controlar, por la palabra control, ¿verdad? Fermentación controlada, controlar el desarrollo tanto de la microbiología que está dentro, ¿verdad? De ese bioreactor donde introducimos el grano, también las condiciones ideales para que se vayan desarrollando esos microorganismos y vayan liberando la mayor cantidad de ácidos posible y ese café los absorba. ¿Cómo se hace esto? ABC. No despulpamos, cosechamos el café maduro, 18 a 23 grados Brix, se desinfecta, pues no les recomiendo con hipoclorito, algunos lo hacen con ozono, desinfectan. Estoy hablando de fermentación controlada, ¿verdad? Entonces, desinfectan, introducen dentro de este bioreactor, este cilindro que está aquí, y dentro de ese mismo bioreactor inoculan un tipo de microorganismo, ya hace un aislamiento en un laboratorio donde aíslan, por ponerles en un ejemplo, Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Que es un tipo de levadura. Lo aíslan, lo inoculan y esa Saccharomyces cerevisiae va a dar ciertos sabores a chocolate, a frutados y esos sabores riquísimos. Ella, porque como desinfectamos todos los organismos que están afuera, ¿verdad? Entonces introducimos todo ese café
Y de ahí, pues la persona que está haciendo la fermentación controlada se asegura que ese microorganismo que inoculó va a generar esos ácidos que al final van a terminar dando esos sabores ricos en el café. O los va a mejorar, porque lógicamente ya trae ciertas características genéticas, pero los va a acentuar, los va a mejorar. Y lo puede hacer no solamente con Saccharomyces cerevisiae, hay otros tipos de levadura y hay otros tipos, perdón, de microorganismos, ¿verdad? Están algunas bacterias lácticas y por ahí van a ir viendo algunas. Pero el tema es que hacen este proceso, lo controlan. ¿Qué es el objetivo? El objetivo es que puedan sacar un café de cierta calidad una vez y repetirlo. Eso es el proceso, tratar de repetir siempre, porque el tema con los cafés especiales es que es difícil que ese café que en una ocasión ganó una tasa de excelencia la vuelva a ganar, ¿verdad? Tal vez por condiciones genéticas sí, por buen manejo agronómico, pero no por un proceso bien realizado. Entonces puede ser que anda fluctuando en la puntuación que se le dio, ¿verdad? No es que va a ser malo en la siguiente cosecha, pero normalmente es difícil mantener esa secuencia en la calidad. Y por eso es que la fermentación controlada viene a apunta los cañones hacia seguir manteniendo, manteniendo esa calidad en el grano de café, ¿verdad? Entonces, mientras que en la fermentación no controlada no podemos hacer eso porque lógicamente no tenemos un control. Bueno, hay otros tipos de fermentación también, como lo que es la maceración carbónica, ¿verdad? Por acá dice, la cereza entera del café se introduce en un medio cerrado y hermético, que por lo general es un tanque de acero inoxidable. Se elimina la presencia de oxígeno y se rellena el contenedor con dióxido de carbono, ¿verdad? El dióxido de carbono eh, prolonga la fermentación al hacer más lenta la descomposición de azúcar. En este proceso, jóvenes, se utilizan bacterias y levaduras para fermentar el café. Los resultados son café con más dulzor y cuerpo. Yo no he trabajado con maceración carbónica, ¿verdad? Teóricamente conozco el proceso. Sin embargo, me gustaría escucharlos por ahí, ¿verdad? Si alguno de ustedes ha trabajado con maceración carbónica. Sería interesante. Muy bien, tipos de fermentación. Aquí ya detallando un poco lo que les venía diciendo anteriormente, no existe fermentación anaeróbica ni fermentación aeróbica. Lo que existe son fermentaciones o tipos de fermentación. Fermentación láctica, ¿verdad? Está la fermentación propiónica, está la fermentación acética, alcohólica y butírica. En el caso de la fermentación láctica, esta es producida por las bacterias del ácido láctico, como les venía diciendo, ¿verdad? En este proceso se genera ATP o adenosintrifosfato, que es energía, ¿no? Y produce ácidos lácticos como subproductos. Entonces ese ácido láctico se ingresa al grano y genera ciertos sabores. Sería interesante escuchar a un catador por ahí que nos diga, sí, mire la fermentación láctica. Yo no soy catador, entonces la terminología de catación a veces es un poco compleja y me gustaría escuchar, no, mire, da este tipo de sabor así y este tipo de atributo, ¿verdad? La fermentación láctica. También está la fermentación propiónica, que esta es producida por las Propionobacterium. Ese tipo de bacteria es la que genera la fermentación propiónica, también está la generación acética, que es dada por las acetobacterias, transforman el alcohol etílico en ácidos acéticos, y eso es ácido acético, pues es vinagre, ¿no? Entonces, al final, pues, ese tipo de fermentación acética también tiene un efecto que, pues, el catador lo termina eh, describiendo, ¿no? En la rueda de catación. También tenemos lo que es la fermentación alcohólica. Esta sí es dada ya específicamente por lo que son levaduras. Producen alcohol, como el etanol, ¿verdad? Que es un tipo de alcohol, CO2 y adenositrifosfato o ATP. Y también está la fermentación butírica, que pues la fermentación butírica, yo la verdad que he tenido poca experiencia con ella, pero está producida por las enteronobacterias y liberan el dióxido de carbono y generan un compuesto medio fumado, el nombre ahí, ¿verdad? Que se llama butanodiol, que le da un sabor desagradable. Entonces, la fermentación butírica no siempre se anda buscando en un proceso de fermentación porque pues ese butanodiol genera como un sabor medio desagradable. No es, al mi parecer, yo no he tenido mucha experiencia con este tipo de fermentación, pero algunos por ahí
dicen que no es recomendable. Mire, me remito, ¿verdad? No sé, la verdad, desconozco muy bien el tema de fermentación butírica, pero sí me gustaría escucharlos si ustedes han tenido alguna experiencia con esta. Por acá tenemos personas de Marcala que han tenido bastante experiencia con los tipos de fermentación. Yo conozco la láctica, la propiónica, la acética y la alcohólica, que creo yo que son fermentaciones que en Honduras han tenido bastante éxito. Muy bien. Fermentación semicontrolada. Cuando estamos hablando de fermentación, les venía diciendo, ¿verdad? Existen los tipos, por ejemplo, fermentación controlada. Les mencioné el bioreactor. Se introducen ahí un microorganismo inoculado, como los que habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Introducimos los microorganismos, ellos descomponen y al final generan ácidos o alcoholes que penetran el grano y eso hace que dé un mejor sabor de forma controlada. ¿Qué controlan? Controlan el pH, controlan la temperatura, controlan algunas variables para poder obtener esos resultados que andan buscando. En la fermentación semicontrolada, que es lo que hacemos normalmente en Honduras y en nuestros países de aquí latinoamericanos, eh, colocamos un barril, ¿verdad? Colocamos por ahí pues una válvula unidireccional para la eliminación de agua y también tenemos lo que es sellado, o sea, hermético, sellado completamente. Ahí se liberan alguna agua, también CO2, se liberan gases y todo eso. Al final llega a la bomba esta, se almacena y dentro del barril pues sí hay una carga de microorganismos, no necesariamente son microorganismos que hemos aislado y los hemos introducido. Quizás las personas que lo que hacen es que cosechan el grano en un punto óptimo de maduración, lo introducen y tienen un tiempo específico para sacarlo. No es una fermentación controlada porque no estamos controlando variables de presión, como les decía, de pH. Usted no sabe si el pH. Quizás algunos lo están haciendo, pero la mayor parte del tiempo solo le ponemos la manguera, solo le ponemos, le colocamos todos sus, ¿cómo se llama? Todos sus estructuras, ¿verdad? Para poder, la válvula unidireccional, la manguera y todas las estructuras para poder extraer los gases que se acumulan dentro, pero no tenemos como herramientas para poder medir presión, para decir, bueno, el pH que debería estar es en tanto, o la concentración de azúcares a la que debería estar es en tanto. No lo tenemos, entonces no podemos colocarlo, ¿verdad?, en el grupo de fermentación controlada. No es una fermentación semi-controlada. Por acá también tenemos cómo determinar el punto óptimo de fermentación. Bueno, existen varios métodos. Está el método del palo, es un método tradicional. En este método, ¿qué se hace? Se introduce un palo dentro de la masa de café, sacamos ese palo. Si viene pegado con granos de café como está aquí, entonces todavía no está listo. Si viene sin granos de café, entonces se forma un agujero donde introducimos ese palo y en ese momento sabemos que ya está listo. Es un método tradicional. Contra nada, por lo menos eso, ¿verdad? Porque hay gente que ni siquiera ese método utiliza. Pero existen otros métodos, por ejemplo, el método de la medición de pH. Eh, bueno, se mide el pH y si el pH está en 3.7 a 4.1, ya podemos hacer el lavado del café. Eso más o menos les va a llevar unas 18 horas aproximadamente. Como les digo, eso puede variar, ¿verdad? Depender de la altitud, condiciones alrededor de la masa de café. También está el método para medir lo que son los grados Brix, ¿verdad? Con el refractómetro. Entonces, los grados Brix pues deberían andar oscilando entre 4.7 y 5.1 y pues con eso pues ya diríamos estar listo para hacerlo lavado, ¿verdad? Pero el método más importante es el método del Fermaestro, este método que está acá, un método colombiano elaborado por Cenicafé que trabaja por densidad, la carga o la masa del mucílago que está pegado al grano va disminuyendo y entonces en ese momento ya sabemos, ya está milimetrado, entonces ya se sabe en qué momento la carga o la densidad ha bajado, entonces ya sabemos en qué momento tenemos que lavar ese café. Es súper efectivo. Eh, Siempre lo menciono, ¿verdad? En la clase de procesos de post cosecha, de hecho, les muestro también una investigación generada por Cenicafé,
donde el método del tiempo, como algunas personas dicen, bueno, arriba a 1500 metros sobre el nivel del mar, yo utilizo 25 horas y el que está a 900 metros dice yo utilizo 18 horas. Lógicamente el tiempo no es un método confiable para decir el momento óptimo de lavar ese café. La estimulación de los sentidos tampoco y la adhesión, que es el método del palo, tampoco. Aquí arriba hay una pequeña gráfica que habla de la remoción del mucílago en el tiempo. Si ustedes observan, el mismo café, ¿verdad? Que se hizo donde se utilizó el método del palo, estuvo listo antes que el método de los sentidos, ¿verdad? O el tacto. Este método dijo, bueno, todavía no está listo, mientras el método del palo dijo, ya está listo. Entonces, no es exacto. El mejor método es el fermaestro. ¿Qué es lo que se hace con el fermaestro? Bueno, el fermaestro se introduce con la masa de café al tope dentro de la masa de café y cuando llega a los 85 milímetros ya ha perdido más del 90% del mucílago. Ustedes introducen el fermaestro, que es como una especie de cono, ¿verdad? Lo introducen con el diámetro mayor hacia abajo dentro de la masa y el diámetro menor arriba. Y cuando ustedes ven que la densidad ha bajado, es toda esta parte de aquí, ustedes ven que ya está en 85 milímetros en la primera raya, indica que ya está listo para lavarse. Entonces, el fermaestro, llenar el recipiente del fermaestro, verificar que el recipiente esté bien cerrado, colocar el fermaestro con el café despulpado dentro de la masa que va a iniciar el proceso de fermentación, hacer el seguimiento del proceso de degradación del mucílago después de las primeras 10 horas. Cuando la masa de café llegue a la primera marca y puede lavar el café de manera segura, o sea, la primera marca, aquí, donde le estoy mostrando con el puntero, o sea, aquí, había bajado 85 milímetros. El fermaestro, creo que lo venden aquí en San Pedro, también lo pueden conseguir en Avenida La Empira. Suministros del café también creo que tiene fermaestro. Así se introduce, miren, con el diámetro menor arriba y el diámetro mayor hacia abajo. Muy bien, la remoción del mucílago puede ser por varios métodos, ¿no? Tenemos el método natural, que como les venía diciendo, los microorganismos hacen el trabajo de remover el mucílago. Para cafés especiales es mejor ese método por el aporte de ácidos que hace o el aporte de compuestos que hace los microorganismos al grano. Pero también está el método mecánico que puede ser con una despulpadora ecológica, ¿no? Que quita de un solo el mucílago del grano de café. Ok, lavado. Primero, realizarlo en su punto óptimo de maduración, ¿verdad? Evitar contaminación, clasificado, separar pulpa y flores, dar 3 aguas. Cuando vamos a lavar ese café es necesario que todo el mucílago, o por lo menos ya esté removido el 90% del mucílago y luego lavamos primera agua, segunda agua, tercera agua. Ok, acá una vez que ya tenemos listo ese café, lavado, ¿verdad? Lo llevamos a secar. Obviamente ese café va en pergamino, entonces se va a secar, puede ser en patio, puede ser en una secadora solar o en una secadora mecánica. Bueno, hay debates, dicen que la secadora mecánica arrebata el café y una parte se seca más que la otra. Y bueno, el que al patio usted puede orearlo y sale un poco más uniforme, pero se pega algunas veces, por ejemplo, el café melado se pega al patio y pues todos esos residuos al final terminan también adhiriéndose al grano de café. Mientras que la secadora solar, ¿verdad? Digo yo que es bastante eficiente, es dentro del concepto de energía renovable, es un tipo de plástico que tiene la capacidad de evitar que los rayos, algunos rayos del sol UV terminen generando ciertos efectos en el grano. Entonces, mientras la temperatura externa está cierto grado de temperatura, ¿verdad? Adentro estamos alrededor de unos 3 grados, 4 grados más alto, porque lógicamente eso es el fin de la secadora, ¿no? Generar una mayor temperatura. Tiene una ventana donde hay una mayor ventilación para evitar que toda la humedad que esté saliendo del grano se esté moviendo, también esté saliendo, ¿verdad? La idea es sacar toda esa humedad. Se remueve constantemente el grano para que se seque uniformemente. Miren, uno de los temas más importantes es el secado. Para aquellos que no sabían,
hay algo que se llama micotoxinas. Esas son generadas por un tipo de hongo, en el caso del café, Penicillium y Aspergillus. Los tipos de hongos generan micotoxinas. ¿Qué son micotoxinas? Bueno, mico-hongo, ¿verdad? Toxinas de hongo. Cuando el café se almacena con una humedad superior al 12%, hay una alta probabilidad que Aspergillus y Penicillium estén en ese almacenamiento. Eso libera toxinas que son conocidas como ocratoxinas y aflatoxinas. No tienen que aprenderse toda esa terminología rara de biología, pero sí es importante que sepan que estas micotoxinas, ¿verdad? Tienen efectos cancerígenos. Algunos países ya han tenido pues restricciones en sus producciones de café. En Honduras creo que todavía no hemos tenido, digamos, como que contaminaciones importantes de micotoxinas, pero ya hay lugares donde sí se han dado y pues el comprador, que en la mayor parte del café, por lo menos de Honduras, que se compra es europeo, ya está poniendo ciertos límites en la concentración de micotoxinas. Si no estoy mal, anda alrededor de 5 partes por billón de micotoxinas, no de millón, de billón de micotoxinas las que están permitidas. El tema con las micotoxinas es que aún la calor a la que se somete el café para tostarlo, que son alrededor de 160 a 200 grados centígrados, no lo elimina. Ya se han encontrado micotoxinas después de ese proceso. Y pues creo yo que así como está de riguroso ahorita el tema de la venta de café, esto puede generar problemas a largo plazo. Esperemos que bueno, aquí por lo menos está en jóvenes caficultores, se les enseña, ¿verdad? Que el almacenamiento debe ser entre 10 a 12 grados 12%, perdón, de humedad para evitar este daño en el café. Aspectos importantes a considerar al momento de secado, realizarlo inmediatamente después del canal de correteo, humedad del 12%, evitar el paso de personas o animales para evitar contaminación. Recuerde que el café es higroscópico, absorbe olores, ¿verdad? Temperatura, movimiento continuo, 5 centímetros de espesor y higiene continua, ¿verdad? Materiales y equipo de apoyo en el secado. Bueno, tenemos por acá... tiene un señor un rastrillo elaborado por él mismo para remover el café, termómetro ambiental también, una bitácora para ir anotando y un medidor de humedad o un tester, ¿no? Que nos ayuda a conocer el porcentaje de humedad al que se encuentra el café en ese momento, que debería andar entre 10 a un 12% de humedad. No mande café con humedades arriba porque al final eso le va a generar daño y le van a castigar su cafecito. Así que, ojo, hay que cuidar bien el café. Ahorita que está a buen precio, hay que cuidarlo más todavía. Método para determinar la humedad. Bueno, hay diferentes métodos. Está el método algunos métodos, yo podría decirle que culturales, ¿verdad? Más que folclóricos, pues, porque es un método del diente, método de la vista, método del martillo, método de la navaja. Hay diferentes métodos, sin embargo, si usted puede comprarse un tester, le va a servir muchísimo y le va a dar un dato más objetivo, porque la idea es que usted pueda tener un dato objetivo del porcentaje de humedad de ese café almacenado. Bueno, aprendizaje final. La fermentación es el proceso mediante el cual a partir de azúcares se genera CO2, ATP o adenocitrifosfato y ácidos, ¿verdad? Ácido láctico, ahí les estuve hablando de varios. Entonces, se generan ácidos, ¿sí? Los procesos de post cosecha son lavado, honey, natural. El secado del café puede ser tradicional al patio, mecánico o con secadora solar. Y son varios los métodos para determinar el punto óptimo de fermentación, pero el más efectivo es el Fermaestro. Muy bien. Comentarios y consultas, el número de teléfono, ¿verdad? 3168-5203 y pueden escribirnos a consultas jóvenescaficultoresHN@honducafeproyectos.com. Bueno, entonces me someto a las preguntas. Si tenemos preguntas por ahí, Rosy, me comenta. Sí, buenas noches, ingeniero, y gracias por la bonita clase que tuvimos. Y bueno, sí tenemos aquí una pregunta de Silvia Patricia que nos dice si se puede clasificar el café como convencional si no lleva a cabo un proceso de fermentación. Sí, claro que sí. A ver, si no lleva proceso de fermentación, sí se puede clasificar como convencional. Es que cuando la palabra convencional significa tradicional, ¿no? Que siempre se está haciendo. Entonces, tradicionalmente en Honduras, el café que
que nosotros, que tradicionalmente se vende, es café vía húmeda, ¿no? Café lavado, ¿verdad? A eso le llamamos convencional, pero usted perfectamente puede comercializarlo, ¿verdad? Así, no hay ningún problema. Gracias, ingeniero. También tenemos otra consulta de José Adolfo y nos pregunta de qué material recomienda que sean las pilas de fermentación. Buena pregunta. De hecho, no se los mencioné en los procesos de post cosecha, creo que se los había mencionado un poco. Eh, Existen tres tipos. Mire, cuando se fermenta el café, la concentración de calor se da más dependiendo se va a concentrar más en el centro dependiendo del material. Les explico. Materiales como, por ejemplo, el cemento o el plástico concentran más el calor en la parte del centro, mientras que materiales como metales, ¿verdad? Hacen que el calor se distribuya un poco más, ¿verdad? Entonces, hay personas que utilizan pilas. Yo consideraría que la pila es el método más, dentro de lo que cabe, tradicional, más correcto, ¿verdad? Que el plástico. No les recomiendo la madera porque la madera puede generarles algunos problemas de hongos. Ya se han hecho algunos estudios. La vez pasada me pasaron una información de Venezuela donde estaban utilizando madera y pues penicillium y aspergillus ya estaban generando problemas de micotoxinas ahí. Porque pues la madera al final ustedes saben que absorbe, ¿verdad? Bastante y eso puede ser un contaminante bastante fuerte. La pila, creo yo que bien selladita, por ahí bien repellada, funciona muy bien. Sí, tenemos otra pregunta por acá, Rosa. Sí, ingeniero, tenemos otra que nos consultan que si dónde se puede comprar un medidor de humedad. Muy bien. El medidor de humedad o tester lo pueden comprar aquí en San Pedro Sula, en Avenida La Empira. No sé si el ICAFE, no creo que tenga el ICAFE de venta de estos equipos. Puede comprarlo también en agroinsumos, creo que se llama esta empresa. Pregunten también con la gente, sí, con la gente de agroinsumos pueden preguntar. Búsquenlo ahí en Facebook, lo van a encontrar, ¿verdad? Hay varias empresas, ahorita se me olvidan los nombres de verdad, pero sí hay varias empresas que distribuyen estos medidores. Agrotech es otra. Agrotech vende no solamente medidores de humedad, sino que también pHímetros, bueno, diferentes testers, ¿no? Venden anemómetros, les venden ionómetros. Entonces, ahí lo pueden buscar en Facebook, ¿verdad? Como Agrotech. Aquí están en San Pedro Sula ubicados, pero yo creo que ellos distribuyen a todo el país. En Honduras, ¿verdad? Sí, tenemos otra por ahí, Ros. No, esas son todas las preguntas que tenemos, ingeniero. Bueno, muchas gracias por su clase y gracias, jóvenes, por la atención que tuvieron en esta clase. Les recuerdo llenar su asistencia, ya que eso es lo que nos permite corroborar pues, que recibieron la clase y para pues, que puedan obtener su certificado. El link está en el chat para que lo puedan llenar. Excelente, Rosy, muchas gracias. Rosy está hoy estrenándose en Jóvenes Caficultores. Ella es nuestra nueva especialista en transferencia de tecnología agrícola. Bienvenida, Rosy Rodesno, ¿verdad? Sabemos que venís dando tus primeros pasos acá, pero estamos seguros que vamos a tener mucha historia acá en Jóvenes Caficultores. Se están viendo en 20 países a nivel mundial. Así que qué privilegio tenerte por acá. Jóvenes, gracias por estar con nosotros. Recuerden que mañana es su graduación, ¿verdad? Para aquellos que nos envíen su foto, ya tenemos por ahí todas esas fotos listas en un álbum para agregarlas al video. Así que pilas con sus clases, llenen esa asistencia, porque si no llenan la asistencia no les podemos dar el certificado. Y después están peleando porque no tienen el certificado. No, llenen la asistencia, necesitamos que la llenen, ¿verdad? Gracias, así que nos vemos mañana a la misma hora y por los mismos canales. Pasen una feliz noche.